Saludos a todos, bienvenidos a este curso de Fisiología Médica. En este caso, vamos a empezar con la primera unidad que es la fisiología celular. Es imprescindible comprender cómo una célula puede ser tan importante para el funcionamiento del cuerpo en su conjunto. Por eso es importante analizarlo desde la perspectiva más completa posible y por supuesto realizar los diferentes puntos más importantes y revisarlos a lo largo del tiempo. Por eso, vamos a empezar precisamente con la unidad fundamental de la vida, la célula. Entonces, nuestro cuerpo está constituido anatómicamente por muchas células, muchas de ellas están altamente distribuidas en diferentes partes y también cada una de ellas tiene una estructura diferente. Y como yo suelo mencionarle a todos mis alumnos de histología, la función de las células va a depender de su estructura anatómica y viceversa. La estructura anatómica va a depender de la función celular. Entonces no se puede separar esta dualidad de fisiología con anatomía. Siempre se tiene que abordar de ambas partes, porque comprendiendo cómo una célula está constituida y cómo la célula produce sus componentes, vamos a entender cómo la estructura anatómica realiza sus funciones, y así de simple. Entonces, las células están diseñadas para realizar una función en general y esa función va a determinar la morfología celular también. Entonces, de términos sencillos, no es posible realizar el análisis fisiológico si no sabemos la estructura. Por eso es imprescindible saber las estructuras que tiene una célula. Muy bien, entonces comenzamos. Una célula está constituida esencialmente por una capa lipídica que rodea toda la célula, que la limita, que la compone y que la protege, y un medio interno. Ese medio interno está recubierta por esta membrana y dentro del medio interno vamos a tener muchos organelos o orgánulos, ¿sí? Los cuales nos van a ayudar a realizar estas funciones. Cada uno de estos organelos va a tener diferentes constituciones también y se cree que en algún momento de la historia estos organelos tenían una función unicelular, ¿no? De que cada uno de los organelos era una célula. Sin embargo, pues se ha demostrado que cada una de estas estructuras ha ido evolucionando para conformar una célula en su totalidad. Aunque en ciertas estructuras, como por ejemplo las mitocondrias, tenemos ADN propio mitocondrial, donde precisamente esto nos quiere decir que un organismo individual que después se fusionó, pero realmente establecer como tal la etiología de cada una de estas estructuras es complejo. Bien, entonces la membrana celular va a separar el interior del exterior, va a crear un ambiente interno óptimo. ¿Qué va a haber en los organelos? Pues en ellos va a haber otros sistemas subcompactos que van a tener diferentes espacios, van a tener también algunas membranas y también van a tener transportadores y receptores. Entonces, todas estas estructuras las vamos a ir analizando a lo largo de todo el curso para realizar un encaje de qué realiza cada uno de ellos. Entonces, entre estos organelos más frecuentes está el núcleo, el retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, los lisosomas, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Hay algunos otros organelos más, solamente que a veces no les dan la importancia necesaria, pero en términos sencillos, estos son los organelos más frecuentes, ¿sí? No es que sean los únicos, son los más frecuentes. Y también vamos a tener que estas células van a tener organelos especializados según su función y también pueden alterar sus propias membranas o las de la célula misma. La célula tiene que mantener un ambiente propio, ¿sí? Y este ambiente propio va a ser el líquido intracelular. Dentro de este líquido intracelular hay que recordar que los principales componentes van a ser los iones de potasio, ¿sí? Sobre todo, y en menos concentración va a estar el sodio y el calcio con el cloro. ¿Sí? Entonces aquí la mayor cantidad de cationes potasio va a ser mayor en el interior celular y después vamos a tener también mucho contenido proteico con un pH ligeramente más ácido en el interior celular. En la parte extracelular vamos a tener iones como el sodio, el magnesio, el cloro, el fósforo, el ion bicarbonato, glucosa, algunas proteínas. El calcio va a ser esencial para mantener bajas las concentraciones dentro de la célula. Entonces vamos a ver que tanto el líquido extracelular como el intracelular tienen una composición prácticamente contraria y complementaria, por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer el ambiente celular entonces? ¿Qué es lo que va a hacer la célula? Mantener ese ambiente. Evidentemente, cuando los ambientes se vean
interferidos, modificados o ligeramente alterados, vamos a tener una respuesta por parte de la célula y por supuesto también de su integridad como ser vivo, ¿no? Hay que recordar que las células son un ser vivo. Recordamos también que la membrana plasmática es la estructura más importante que podemos encontrar en una célula. Si una membrana plasmática no se encuentra bien integrada, podemos perder a la célula. De hecho, al momento de que se desintegran las membranas, las células empiezan a morir. Entonces de ahí tenemos este concepto importante de que las membranas son la fuente fundamental del mantenimiento interno. De hecho, eso es lo que va a componer un ambiente interno de uno externo. Las principales componentes van a ser lípidos que van a estar en toda la membrana, son hidrofóbicos, repelen el agua y algunas moléculas hidrófilas. Las proteínas van a permitir que las células interactúen y se comuniquen, y estas proteínas pueden atravesar toda la membrana, pueden hacer un canal, pueden estar en la superficie o pueden estar en la parte interna. Entonces, estas proteínas van a integrar a la membrana. Los tipos de lípidos más frecuentes en la membrana plasmática van a ser estos tres. El colesterol, que es el más frecuente, que reduce la flexibilidad haciéndola más rígida y fuerte. ¿Sí? Del otro lado, los fosfolípidos son los más comunes y aquí entran la fosfatidilcerina, fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilcolina, el fosfatidilinositol y el fosfatidilglicerol. Todos ellos van a estar distribuidos a lo largo de toda la membrana plasmática. También vamos a tener glucolípidos, que estos incluyen carbohidratos y van a estar mediando las interacciones entre las células y algunos mecanismos de inmunidad como los antígenos. En las proteínas de membrana las vamos a dividir rápidamente en proteínas periféricas e integrales. Las periféricas van a estar, como su nombre lo dice, en la superficie membranosa, se vinculan de una forma débil y se pueden liberar de estos componentes a los que se unen con algunas soluciones. Las proteínas integrales, al contrario, van a penetrar el núcleo de la membrana y van a estar enlazadas con enlaces covalentes. Son bastante resistentes y solamente se pueden eliminar con sustancias fuertes, por ejemplo, en este caso, detergentes. ¿Sí? No precisamente jabón para trastes, pero unas sustancias muy parecidas a estas. O sea, realmente las proteínas integrales son realmente resistentes a su desprendimiento. Aquí vamos a ver rápidamente qué es lo que pasa en esta enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta es una rara enfermedad que es hereditaria y es causada por un defecto en un gen. Este es el gen que va a codificar el fosfatidilinositol glicano A. ¿Y para qué nos sirve este? Para la síntesis del anclaje del fosfatidilinositol precisamente. Esta proteína va a ser necesaria para la sujeción de proteínas de anclaje en la periferia, en la parte exterior, y va a impedir que las células emitan proteínas que normalmente los protegen del sistema inmunitario. Entonces, cuando aparece la hemoglobinuria, cuando aparece la hemoglobina en la orina durante la noche, refleja que pues hay muerte celular. ¿De quién? De los eritrocitos. ¿Y esto por qué? Porque precisamente el sistema del complemento inmunitario es el que los va a empezar a destruir en base a la ausencia de este tipo de proteínas ausentes. Entonces, estas manifestaciones se van a asociar con anemia, por supuesto, porque al final de cuentas, los eritrocitos son los que están muriendo de forma anormal. Esta se va a asociar con un riesgo de enfermedad a lo largo de toda la vida, porque son pacientes propensos a realizar eventos trombóticos. ¿Sí? Entonces, se mueren los eritrocitos y estos eritrocitos tienden a hacer trombosis intravascular. ¿Sí? Y la razón de este aumento pues no está bien estudiada, muy bien definida, pero es de pensar, ¿no? Los eritrocitos son restos celulares que se van acumulando y forman trombos. Entonces, en este caso, los síntomas pues son anemia, diaforesis, hemoglobinuria en la noche y el riesgo de los trombos. ¿Esto por qué? Porque hay un defecto en el gen de esta fosfatidilinositol glicano A en la membrana celular de los eritrocitos, y pues hace que se destruyan poco a poco. Entonces son muy importantes los fosfolípidos. A su vez, dentro de las membranas hay un movimiento importante que requiere menos fuerza motriz. Este es la difusión. La mayor parte de las sustancias que cruzan la membrana plasmática lo hacen por difusión precisamente. Su movimiento es impulsado por un gradiente de difusión transmembranosa y esto es cuando la diferencia de concentración a través de una membrana es desfavorable. ¿Eso qué quiere decir?
que el movimiento va de una alta concentración a una baja concentración, ¿sí? Eso es la difusión, de alta concentración a baja concentración. ¿Para qué? Para establecer un equilibrio, ¿sí? Aquí está. ¿Para qué? Para que el movimiento neto sea las concentraciones iguales, ¿sí? Esa es una difusión. Muchos de nuestros procesos fisiológicos se realizan gracias a la difusión pasiva. Y aquí tenemos que colar un, un concepto muy importante llamado la ley de Fick, la cual es la velocidad a la que las moléculas, como por ejemplo algunos colorantes, algunos solutos, pasan las membranas a través de una membrana precisamente, pasan a través de una membrana de un lugar a otro, de mayor a menor concentración. Y aquí tenemos una ecuación muy sencilla, donde equivalemos a cómo es que se calcula esta velocidad de difusión, que en este caso es la J. La J es la velocidad de difusión y esto se va a obtener multiplicando el coeficiente de permeabilidad con el área de la superficie en centímetros cuadrados. Una vez que tenemos los valores de C1 y C2, que van a ser las concentraciones, en este caso de algún componente o algún colorante, tendremos que el coeficiente de la permeabilidad tiene que tener en cuenta el coeficiente de difusión de una molécula y un coeficiente de partición y también el coeficiente del grosor de la barrera. Entonces, esta ley de Fick nos dice que la tasa de difusión crece cuando aumenta la velocidad de una molécula, ¿sí? Y este a su vez va a estar definida por el coeficiente de difusión. Es proporcionalmente bueno, en base a el coeficiente sea más alto, va también a ser proporcional a la temperatura, ¿sí? Entonces, entre mayor coeficiente de difusión, también aumenta la temperatura. Mayor temperatura, mayor coeficiente de difusión y es inversamente proporcional al ratio molecular o a la viscosidad a la cual se difunde. Entonces, la velocidad de difusión va a ser menor entre más gruesa sea la membrana en este caso, o entre mayor viscosidad exista en una concentración en diferentes medios, ¿sí? Entonces, gracias a esta ley de Fick podemos establecer las velocidades de difusión, ¿sí? Todo se reduce a coeficiente de permeabilidad, a la viscosidad, a la temperatura y al radio molecular, ¿sí? Entonces, son conceptos tanto de física que se deben de tomar en cuenta, pero que son muy útiles al aplicarlo a modelos biológicos. Entonces aquí vamos a ver esto lo que les acababa de mencionar. El coeficiente de difusión va a depender de la temperatura, radio y viscosidad del medio. El coeficiente de partición determina la solubilidad en lípidos contra el agua. La distancia disminuye, bueno, la velocidad disminuye con membranas más gruesas. Entre más distancia sea la que tiene que atravesar esas moléculas, pues menor va a ser la velocidad, por supuesto. Entre mayor área, mayor velocidad de difusión también. Y por supuesto, el gradiente de concentración va a ser mayor la diferencia de concentración al aumentar la velocidad. Entonces son los momentos que acabamos de ver en base a la fórmula. La importancia de este tipo de difusión en los sistemas es que, por ejemplo, en lugares donde hay demasiada superficie que abarcar, por ejemplo, en los pulmones o en el intestino delgado, entre mayor superficie sea, mayor coeficiente de difusión va a ser. Por ejemplo, en los alvéolos pulmonares. Tenemos 300 millones de alvéolos con una superficie aproximada de 80 metros cuadrados. Entre mayor intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. Entonces es importante mantener un coeficiente de difusión en los pulmones precisamente por esta gran superficie que tenemos. Entonces, entre mayor sea el área, mayor velocidad también. En el intestino delgado hay microvellosidades, vellosidades, criptas, que crean una superficie total de absorción mayor o aproximadamente de 200 metros cuadrados para la absorción de nutrientes. Por eso es que vamos a tener aquí algunas que otras complicaciones si es que existe menor cantidad de intestino o si alteramos la composición del intestino o si las células intestinales mueren. Y en los capilares también tenemos una red de vasos superficiales que van a conjuntar con los diferentes vasos sanguíneos, entre este caso, pues las arterias y las venas, que es superior a los 500 metros cuadrados en el intercambio de nutrientes y desechos, ¿en dónde? En los órganos. Entonces la difusión es sumamente importante, sobre todo para el intercambio de nutrientes, ¿sí? Sea gases, sea líquidos, sea proteínas, todos los nutrientes se difunden gracias a estas presiones.
Entonces, a partir de esto tenemos que las moléculas van a estar difundidas según su tipo de carga. Se pueden influenciar en un gradiente eléctrico. Por ejemplo, los electrolitos son influidos precisamente por estos gradientes eléctricos y mucha parte de nuestra fisiología, sobre todo neuronal, va a responder a este tipo de gradientes de concentración en base a qué? En base a cargas. Entonces aquí vamos a tener cargas positivas, cargas negativas. Las cargas positivas se atraerán a las negativas y los aniones hacia los polos positivos, ¿sí? Entonces cargas positivas se atraen, digo, cargas contrarias se atraen. También va a haber otra difusión en base al equilibrio electroquímico, que se va a establecer cuando el gradiente de concentración se iguala y pues aquí vamos a llegar a un momento de nula movilidad, o sea, un equilibrio. Entonces, cuando haya cero movilidad, entraremos en equilibrio. Afortunadamente, la mayor parte de nuestros procesos fisiológicos y biológicos se llevan a cabo mediante un movimiento constante, ¿sí? Realmente es muy difícil que exista un equilibrio en todas partes, o sea, equilibrio de todas las cargas, ¿eh? Normalmente hay siempre desequilibrios que generan un estímulo, pero en este caso los equilibrios electroquímicos se pueden llegar en algunas situaciones fisiológicas, como el estado completo de la salud, ¿no? En ese caso sí tendríamos que tener un equilibrio completo. Y hay que entender que aquí equilibrio no quiere decir que las cargas sean completamente iguales en algunos procesos, ¿sí? A veces el equilibrio es que mantengamos mayor concentración en un lugar que en otra. Sin embargo, este equilibrio electroquímico sí se refiere a que todo esté prácticamente en cero. Balanza equilibrada. Muy bien. Entonces, a partir de esta difusión que vamos a manejar en nuestros modelos fisiológicos, también vamos a tener otros componentes de la misma que nos van a permitir realizar algunas otras actividades. Y así es como llegamos a los poros, canales y transportadores. Estas estructuras van a estar presentes en nuestra membrana celular y justamente hablando de la difusión se va a llevar a cabo de estas estructuras celulares. Los poros son pasajes que no están regulados y pasan rápidamente iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. Los canales son puertas precisamente que se pueden abrir o cerrar transitoriamente en respuesta a algunos estímulos, y los transportadores van a ser asistentes del paso de solutos grandes como azúcares y aminoácidos. Entonces son estructuras que pueden ser sinónimos, pero que funcionalmente tienen una tarea diferente. Bien, eso hay que entenderlo. Por ejemplo, hay acuaporinas. Estas acuaporinas, como su nombre lo dice, son poros. Los poros específicos que permiten el movimiento rápido del agua. Y gracias a este movimiento rápido, se puede atravesar de forma membranosa el agua de una concentración mayor a una menor. Entonces las acuaporinas concentran algunas estructuras como la bilis y permiten que el agua salga, ¿sí? Aquí podemos ver que existen aproximadamente 13 tipos de acuaporinas conocidas en el cuerpo humano, las cuales nos permiten realizar una concentración de agua. Y aquí tenemos, por ejemplo, la acuaporina 0, la acuaporina 1, 2, 3, 4, que son las que ampliamente están distribuidas en todo el cuerpo. Entonces, la velocidad de tránsito, aquí en este caso, es desde hasta 3 millones de moléculas por segundo. Entonces, estamos hablando de una velocidad incrementadísima. Esta tiene una crítica regulación en la recuperación del agua en el riñón, en el cristalino, en la piel y en el edema cerebral en casos patológicos. Hay una cosa muy interesante que sucede con el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede estar normalmente en la piel y causa infecciones en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que realiza esta infección por Staphylococcus aureus? Realiza una a un aumento de la mortalidad debido a que tiene asociación con la prevalencia de cepas resistentes. ¿Por qué? Porque son resistentes a los antibióticos. Normalmente los antibióticos deberían matar este tipo de bacterias. Sin embargo, estas bacterias producen hemolicinas alfa, que forman poros en las membranas celulares y causan pérdida del ambiente interno. Entonces son lesivas, son muy malas para nuestras células, como por ejemplo algunos eritrocitos, por ejemplo algunas células de la piel. Entonces realmente lo que hacen estas células o estas bacterias es destruir a nuestro cuerpo, ¿sí?
Como resultado, se pierde el medio interno. Hay gradientes iónicos que se disipan, las células se pueden inflamar, hinchar, se rompen, mueren y liberan sus nutrientes. Y estos nutrientes, pues, ¿para quién creen que son? Pues precisamente para las bacterias. Así es como ellas logran sobrevivir, destruyendo a las células que están en su alrededor. También tenemos canales iónicos. Estos son proteínas transmembrana, ¿sí? Que crean un espacio que se ensamblan para al final crear pasajes llenos de agua a través de la membrana. Y estos tienen una diferencia al lugar de los poros porque precisamente median esta apertura del canal. Entonces, dependiendo al estímulo que tengan este tipo de proteínas transmembrana, va a haber una función de compuerta. Pueden abrirse transitoriamente en base a un estímulo o pueden cerrarse en base al cese de este estímulo, o incluso los estímulos pueden ser negativos para que se mantengan cerradas. Esto sobre todo puede suceder en los neurotransmisores. Ahora, una de las formas más fáciles que nosotros vamos a ir analizando durante el curso es, por ejemplo, en los canales de sodio, potasio, de calcio y de cloro que podemos encontrar en los túbulos renales, ¿sí? Mecanismos por los cuales se concentra la orina. Y aquí se puede ver un movimiento iónico impulsado por una difusión simple en el intersticio renal. Bien, entonces en esto terminamos con los canales iónicos. Por otro lado, tenemos a los transportadores. Estos van a funcionar con una difusión facilitada. Utilizan gradientes electroquímicos para mover los solutos, por ejemplo, la glucosa, la urea, incluso la creatinina, los ácidos grasos, los ácidos orgánicos. Todos estos componentes del organismo se mueven mediante transportadores, que por supuesto también son proteínas. Sin embargo, estos transportadores van a necesitar un transporte que es mediado por energía. ¿Debido a qué? A que estas proteínas, o bueno, a que estas moléculas tienen un tamaño incrementado. Entonces, no es lo mismo mover una molécula individual de agua a una molécula pesada de glucosa. Por lo mismo, van a necesitar energía extra, van a necesitar un motor. Y este motor va a ser precisamente el ATP. Estas van a mover casi siempre moléculas de una concentración contraria a la que deben estar. Entonces, a comparación de la difusión, donde se mueve de una concentración mayor a una menor, los transportadores hacen un movimiento contrario. Mueven concentraciones menores a una mayor. O sea, concentran más o diluyen más, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias. Además de eso, necesitan energía para realizar esta función, porque como se imaginarán, la difusión es pasiva porque sigue la misma línea, es como seguir el fluir de un río, ¿no? Agua va en una sola dirección y listo, pero en este caso el agua va en una dirección contraria, por eso se necesita energía y estos mecanismos funcionan como si fueran una bomba de impulso retrógrado. Entonces tenemos ahí un transporte activo primario que utiliza ATPasas, mueven en contra de su gradiente electroquímico, y un transporte secundario también activo que va a utilizar el gradiente electroquímico, pero para que se mueva solamente un soluto por soluto, ¿sí? En el anterior se utiliza solamente utilizando energía. En este, el gradiente electroquímico de un soluto se utiliza para mover otro soluto, ¿sí? Entonces hay un intercambio en este caso, en el activo secundario. En el primario solamente se mueven un tipo de soluto, en este se mueven dos. Esto es muy frecuente en lo que pasa en algunas ATPasas, donde tenemos el que mover sodio y potasio a la vez. Entonces entra sodio, sale potasio, o sale potasio, sale sodio. Entonces ahí no es que no necesitemos potasio, no es que necesitemos calcio, sino que la misma célula va regulando la cantidad de moléculas en base a su carga, ¿sí? Y así es como se va regulando. Entonces, este movimiento se basa en la cinética de transporte de membrana. ¿En base a qué? En base a la unión al soluto. El transportador se va a unir al soluto. Hay un cambio transformacional que realiza este transportador, cambia su forma, revela un cambio de paso del soluto de un lugar a otro. El soluto se libera de un lado opuesto de la membrana y por supuesto hay una saturación, lo que les mencionaba. Esto va en contra del gradiente, por lo tanto, si el gradiente va de menor a mayor concentración, de mayor a menor concentración, va a haber una saturación en determinado momento. Por eso es que se puede saturar este tipo de transportadores y alcanzar su máximo transporte.
Y esto hay que tenerlo muy en cuenta al momento de estudiar sobre todo fármacos, ¿sí? Porque va a haber un momento en el que vamos a llegar a una tope de dosis de fármaco en el que le metemos y le metemos ya no va a hacer ninguna función. Al contrario, es contraproducente y puede formar una toxina, ¿sí? Algo muy frecuente que pasa también con envenenamientos y con algunos venenos, por ejemplo, de las viudas negras o de las víboras, bueno, de las cascabeles, ¿no? Que eso es lo que realizan, una saturación de los transportadores de algunas neuraminidasas y por lo tanto pues hay alteraciones celulares. Por ejemplo, otro también que se puede saturar, el transportador de glucosa. Hay muchos tipos de transportadores de glucosa, se menciona que hay hasta de 4, 5, hasta 6. Los más estudiados son el GLUT1 y el GLUT4. El GLUT1 va a transportar glucosa y esto va a ser prácticamente por todas las células en la vía de absorción de la célula de la glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el GLUT1? Transporta la glucosa al interior de la célula y esto es mediado por insulina, sobre todo el GLUT4. Y este va a emitir principalmente sus receptores, el GLUT lo vamos a tener muy presente en el tejido adiposo, en el tejido muscular y medianamente en el tejido hepático, pero pues sobre todo en estos dos principales. El transporte activo primario es lo que les mencionaba que va a utilizar ATP como fuente de energía. ¿Por qué? Porque pues, recordemos que va a ir en contra del gradiente de concentración, por eso es que necesita energía. Y aquí una de estas formas más clásicas de verlo, de hecho es muy repetida, se ve en muchas células, es el transporte de sodio-potasio ATPasas. Son las más comunes. ¿Qué es lo que hace? Transporta iones de sodio hacia afuera y mete potasio, ¿sí? Por cada ATP. Entonces, ese es un constante. Aquí la moneda de cambio es el ATP, pero hay un intercambio de doble ion. Salen 3 sodios, se meten 2 potasios. Bien. Otras de los ATP de transporte activo por ATPasas son las calcio ATPasas y en estas se incluye el AMP cíclico en la membrana plasmática y también en el cerca, por ejemplo, que es una de los receptores de membrana en el retículo endoplásmico de las células musculares, ¿sí? Estas van a mantener concentraciones bajas de calcio intracelulares en el músculo estriado. ¿Por qué? Porque recordemos que el calcio activa las fibras musculares, tanto cardíacas como esqueléticas. Ambas funcionan con este tipo de función calcio dependiente. Entonces es importante que éstas se mantengan en un constante regulación para que no haya tetania o lo contrario, para que no haya flacidez. Bien, y por último las hidrógeno potasio ATPasas transportan hidrogeniones adentro de las células y esto es muy incrementado o muy fácil de reconocer en el pH del estómago. ¿Por qué? Porque recordemos que el pH no es otra cosa, que la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. Entonces, en el caso del estómago, las células parietales, que son las que secretan ácido clorhídrico, concentran este ácido clorhídrico compuesto por iones de hidrógeno gracias a esta hidrógeno potasio ATPasa, ¿sí? Incluyen mucho hidrógeno en el interior de sus células y así es como se va produciendo como tal el ácido clorhídrico, equilibrando también el pH del estómago en el caso de que no se esté produciendo. Y por último veremos el transporte activo secundario. Este puede ser de dos tipos, por contratransporte y por cotransporte. El contratransporte utiliza un gradiente electroquímico de un soluto para mover otro en una dirección opuesta. Por ejemplo, uno muy fácil de recordar es el intercambiador de sodio por calcio. ¿Sí? Muy presente lo que mencionábamos en algunas células como por ejemplo las renales, ¿sí? Donde podemos guardar calcio en lugar de sodio. ¿Sí? Y el cotransporte. En este se utiliza un gradiente electroquímico de un soluto para mover otro, pero ahora en una misma dirección. Entonces, dos van para afuera o dos van para adentro. Por ejemplo, los transportadores de sodio-glucosa o de sodio-aminoácidos. Entonces, al momento de que la célula transporta activamente hacia adentro la glucosa, también mete sodio. ¿Sí? Posteriormente también va a tener bombas para sacar este exceso de sodio, pero de forma rápida. No siempre se puede guardar una molécula de forma aislada. Casi siempre este tipo de moléculas van a traer a otras moléculas consigo. Después en el interior se pueden descomponer, pero al momento de aprovecharlas casi siempre es más rentable para las moléculas ir acompañadas por
por alguna, por un por algún transportador, ¿sí? Y esto se ve muy fácilmente en el sistema sanguíneo. Las proteínas en la sangre transportan muchos componentes, por ejemplo el hierro, por ejemplo también el sodio, ¿sí? El agua va unida con el sodio, entonces las moléculas no siempre van a ir aisladas, casi siempre van a ir acompañadas de una proteína. De ahí tenemos la albúmina también, que también lleva muchos de los componentes nutritivos unidos hacia ella misma para transportarlos y pues de cierta forma mantenerlos unidos y que puedan llegar a diferentes lugares sin que se queden en el camino, ¿no? La misma albúmina en el peso los puede transportar y los puede llevar, por ejemplo, al riñón, por ejemplo, al hígado. Y con esto terminamos la primera parte de la fisiología celular. Cualquier comentario, cualquier duda, pueden dejarla en los comentarios o pueden mandármela por el chat de la plataforma para que no les quede ninguna duda, ¿no? Siendo redundantes. También les voy a dejar en la misma plataforma un resumen de lo que acabamos de ver y las bibliografías respectivas. Entonces espero que le hayan entendido esta clase. Es una clase muy sencilla de la introducción para que tengan los conceptos más básicos que vamos a ir utilizando en los siguientes sistemas y puedan comprenderlo de mejor manera. Entonces nos vemos en la siguiente parte.